¿Qué tal? Buen día. Había una segunda parte pendiente del vídeo que grabé sobre las funciones ejecutivas, las mal llamadas funciones ejecutivas, o las funciones que yo pienso que no hay que llamarles así, que son funciones que de ejecutivas no tienen nada y las funciones ejecutivas, tal como se entienden, me parece una categoría vacía e inútil, ¿no? Porque, como dijimos en el vídeo anterior, a la respuesta que deberíamos decir cuando alguien te dice el paciente tiene un síndrome disejecutivo es dígame usted según el criterio de qué y en qué funciones según el criterio de quién, ¿no? Porque claro, algunos autores entienden A como funciones ejecutivas, otros entienden B y se mezclan ahí churras con merinas, obviamente, y no nos hacen ver bien la cognición y nos hacen decir cosas que son bastante inexactas. Y otra cosa es que tengamos efectivamente, pues una definición muy unánime, con unas funciones muy concretas dentro de las llamadas ejecutivas, ¿no? Pero eso no existe. Si eso fuera así, aun siendo así, tampoco serían ejecutivas, porque es muy importante tomar o decirle una categoría nominalmente, perdón, semánticamente, de una manera tal que signifique eso, ¿no? Es como si yo a las frutas, es decir, es como si yo de repente dijera, dígame usted fruta, y digo una taza, pero una taza no es una fruta, será para usted, ¿no? Entonces eso sería muy absurdo todo, ¿no? Las cosas tienen unas definiciones concretas. Bueno, vamos a intentar hacerlo de una manera rápida, esta segunda parte, que complementa un poquito el primero de los vídeos que tenéis en nuestro canal de Ineuro. Os voy a compartir unas diapositivas para que podáis irlas viendo mientras hablamos de este tema de las ejecutivas, ¿no? Bueno, veréis. Vamos a ir pasando las diapositivas y concretando cosas. Hay dos cosas esenciales. Las funciones tienen procesos y tipos, de tal manera que esas funciones que tienen procesos y tipos, pues son funciones que eh, tienen como unos pasos determinados hasta que se completan. Y en segundo lugar, tienen a veces, otras veces no, unos tipos concretos. Por ejemplo, la memoria tenemos la declarativa y la procedimental. Significa puedo dañar un tipo, pero el otro no se daña, ¿no? Que sería la definición más acertada de los tipos. Sin embargo, no existe una memoria verbal o una memoria visual, porque tendríamos entonces un paciente amnésico que tendría solo una amnesia para material verbal o para material visual en ausencia del otro, ¿no? Y otra cosa es la codificación que el paciente haga a través de lo visual, de lo verbal o de lo somestésico. Este es otro cantar, pero no tendríamos una memoria verbal versus memoria visual. Luego tenemos que diferenciar muy bien en estas cosas la función y la actividad. No podemos trastornarnos en una actividad, es decir, no podemos decir el paciente tiene un trastorno de la planificación. No, mire usted, la planificación es una actividad y no nos enfermamos de actividades, ¿no? Es una actividad creada por la cognición o por varias funciones de la cognición, pero no podemos tener una alteración en ese sentido. Es como decir, tengo un trastorno para el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos o para cocinar, lo cual diríamos todo, hombre, no, usted aplicará para el cocinar una serie de funciones cognitivas y no cognitivas, pero eso no significa que pueda usted patologizar el cocinar. Siempre vamos a la función, que es lo esencial. Significa, vamos principalmente a tener en cuenta qué es lo que hay de base y qué hace un cerebro que después puede integrar con otras cosas, ¿no? Lo que serían actividades, que no es más que la integración de una serie de cosas. Vale. Hay una serie de dicotomías de categorías, que es, uno, según la acción del movimiento, podríamos tener las cognitivas ejecutivas internas, si se quieren llamar así, serían todas las funciones neurocognitivas que se ejecutan aquí. Y dos, la ejecutiva externa, que no sería más que la praxia en el sentido tomado de la función cognitiva, es decir, la unión intención-acción. Praxia es solo intención-acción. La pérdida de conocer, por ejemplo, cómo se usa un objeto o cómo es un gesto concreto, eso no sería praxia. Es como si yo no tengo la memoria de un movimiento concreto, como puede ser, haga usted un movimiento como si saludara, y yo no recuerdo cómo se saluda o nunca lo he tenido en mi cabeza o no soy capaz de acceder a eso, no tiene nada que ver con la praxia. La praxia significaría soy capaz de saber cómo se hace, por lo tanto lo reconozco, etcétera, etcétera, pero luego no lo puedo llevar a cabo con la voluntariedad, pero no solo tiene que ser en cuestiones aprendidas o no.
Otra de las dicotomías es según la activación en tarea. Ahí tendríamos las funciones que yo llamo nucleares, siempre están presentes, nadie puede dejar de hacer atención, o memoria de trabajo, o sistema inhibitorio, no lo puede dejar de poner en marcha. Pero no siempre ponemos en marcha la percepción táctil, o no siempre ponemos en marcha la cognición eh, espacial. Por lo tanto, esas serían funciones no nucleares basadas en la activación en tarea. Según la información, hay funciones que dan información y otras que no la dan. Por ejemplo, la memoria nos da información, o la percepción nos da información, o la cognición del espacio nos da información. La inhibición no da información ninguna, ni tampoco da información, yo qué sé, por ejemplo, la, el razonamiento. Bueno, miento, el razonamiento sí, pero por ejemplo, yo qué sé, la prosodia, pues la prosodia es capaz de generar cosas y tal, pero quien recibe la información no es la prosodia. De tal manera que si yo sé que una voz tiene una melodía concreta, un ritmo específico, lo que sea, tendrá que ser la percepción auditiva la que lo haga, pero no la prosodia, ¿no? En ese sentido, por mucho que se hable de prosodia expresiva o prosodia afectiva o prosodia expresiva, prosodia receptiva, ¿vale? Las categorías versus no categorías significa, no es lo mismo una función en sí, la memoria, que una categoría de funciones, por ejemplo, la cognición social. Claro, si yo te digo que un paciente tiene una alteración en la cognición social, tú tendrás que decirme en cuál de las funciones que engloban la cognición social. O así pasa con el lenguaje, o con la música, o con la pragmática, lo cual significa que si yo te digo el paciente tiene un trastorno del lenguaje, tú no dices, vale, ok, te quedas tan tranquilo. Lo que dices es, pero en su expresión, pero en cómo comprende, en cómo estructura un discurso, en cómo es capaz de decir. Lo que hacemos es, cuéntame un poquito, porque ahí dentro hay muchísimas cosas con respecto a eso. Sin embargo, si decimos el paciente tiene una amnesia declarativa, pues no hay más vueltas que dar. Tiene eso. Nadie pregunta, ¿y qué es la amnesia o en qué cosas declarativas? Pues en cualquier cosa declarativa. Vamos a ir, por lo tanto, a la misma idea que antes teníamos y que puede ser interesante en esta nueva estructuración del modelo, ¿no? Nosotros diferenciamos como dos cosas esenciales. Uno, unos sistemas cognitivos y, ojo, el paradigma del ordenador nos parece fabuloso, unos sistemas cognitivos, estaría el sistema operativo, y luego unas funciones cognitivas, que serían las funciones concretas, las apps, que se van a poner en marcha siempre y cuando el sistema operativo tire adelante, ¿no? Todo esto obviamente se tiene que integrar de alguna manera. Esto no es, esto lo intentamos explicar así para entendernos mejor, pero obviamente no va por su lado, todo se integra en cada milisegundo, ¿no? Todo se integra a nivel cognitivo y no cognitivo. Estos puntos pensamos que pueden ser así y ahora los vamos a delimitar y los vamos a expresar. Tenemos unos sistemas. Los sistemas se caracterizan porque son fundamentalmente, dan un soporte, mantienen una información para hacer algo con esa información, pero no ellos no dan la información, en el sentido que las tienen que coger de otro lado, que eso es la memoria de trabajo. Un control, como por ejemplo es principalmente el control que da la inhibición, no el control ejecutivo, el control cognitivo, que habrán algunos autores que eso no se puede ni operativizar muchísimas veces, ¿no? Cómo verifican, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos las funciones informativas, que serían unas funciones que, como su nombre indica, dan información, pero con la información no hacen nada. Por ejemplo, el esquema corporal es pertenencia, localización, pero sabe que este brazo es suyo, ¿ok? Pero sin embargo, eso lo da para que alguien pueda hacer algo con aquello, o la percepción te da reconocimiento, pero no dice, bueno, y además del reconocimiento voy a hacer tanto con el reconocimiento, no, eso lo tienen que dar otras funciones. Y luego hay otras funciones que no serían más que una, que es donde englobamos algunas cosas. Por ejemplo, hablamos de la pragmática y hablamos de la pragmática como la capacidad que tenemos de saltar la literalidad, a la capacidad incluso que tenemos de prosodia y algunos autores que la meten ahí, etcétera. O hablamos de cognición social para hablar de mentalización o para hablar del reconocimiento de emociones o para hablar de lo que sea. Bien, el punto es que todas estas funciones de aquí, incluida la prosodia, y deberíamos incluir, incluso aquí, deberíamos incluir la emoción, en el sentido sin más del reconocimiento de la emoción, no estamos hablando de nada más que una información concreta. Y luego, en segundo lugar, aquí, que es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prosodia, hablamos de melodía, hablamos de tono, hablamos de ritmo. Así que si yo te digo que el paciente tiene una aprosodia, de lo que hablas es de qué.
Hablas de lo melódico, hablas del ritmo, hablas de algo relacionado con la emoción. ¿De qué hablas cuando hablamos de eso? Igual nos pasa con estas categorías. Por lo tanto, decir que un paciente tiene una alteración pragmática, que no es que no lo podamos decir, supondría hablar de otras cosas realmente, ¿no? Y no es que la pragmática no signifique nada, semánticamente claro que significa, ¿no? Pero otras cosas es ¿qué conjunto hemos dado en llamar pragmática y qué funciones están dentro de aquí de la pragmática? Este es el punto esencial de estas funciones informativas categóricas, en el sentido de son categorías funcionales, categorías de funciones. Y hay algo que hemos cambiado en nuestro modelo, que antes pensábamos de otra forma con esto, que es lo integrativo. Significa ¿quién da cuerpo a todo? ¿Quién hace que cuando yo nombre algo o nombre a una persona o haga un café o haga un razonamiento sobre lo que sea, no me importa? ¿Quién dice esto tiene coherencia, esto tiene consistencia? Ese es el proceso lógico basado en el razonamiento. Es decir, siempre pensamos en la cognición lógica como algo que se pone en marcha en la novedad, pero eso no es así. La cognición lógica, es decir, el razonamiento y la lógica fundamentalmente, aunque nosotros, bueno, solemos meter ahí la abstracción, pero es otro aparte que hablaríamos aparte, dentro del razonamiento no es más que unir piezas. El punto es que cuánta coherencia tienen esas piezas o cuánta congruencia tienen, ¿no? Y consistencia. Entonces, en ese momento es cuando decimos, el razonamiento no es lógico, pero no decimos esto no es racional, ¿no? Racional es todo lo que esté basado en la razón. Por lo tanto, si hacemos un razonamiento concreto, lo que podemos saber es la veracidad o no veracidad del razonamiento, o la mayor o menor veracidad del razonamiento, ¿vale? ¿Qué significa eso? Todo lo que estamos haciendo de manera absolutamente constante está basado en la cognición lógica, que es la que dices, vale, ok, está siguiendo un discurso, por ejemplo, ahora yo, está siguiendo un curso de pensamiento que está organizado de una manera concreta, estás llegando al objetivo que quieres, tal, tal, tal. Esto te lo dice la cognición lógica, ¿no? Eh, Decíamos antes lo del tema de la planificación. Una cosa es cómo infiero variables esenciales, otra cosa es cómo infiero categorías, otra cosa es cómo infiero previsión, otra cosa es cómo infiero generación de opciones, pero eso no significa que haya algo llamado planificación, en el sentido de patologizarla, ¿no? Que no haya algo llamado así, ¿vale? Estas funciones, la manera en que se unen es a través de la praxia, significa. El sistema cognitivo, las funciones de la cognición salen afuera, tienen que salir y la única manera de salir es a través de lo motor. Bueno, ya llegarán muchos que ideen obviamente que sin prácticamente hacer ninguna cosa motor podamos tener o sacar fuera la cognición, pero alguien lo tiene que sacar, un robot o lo tiene que sacar una materia, ¿no? Porque no se puede sacar sin más, en fin, por ahora no existe el Bluetooth entre los cerebros que yo sepa y por lo tanto pues no vamos a tener eso. Ahora bien, si yo quiero decir la palabra, si me enseñan un objeto y yo tengo que decir bolígrafo, quien ejecuta bolígrafo es un sistema motor, pero ejecuta lo que yo le digo que está aquí. Es decir, esa unión entre la intención, entre lo que tengo que generar más la acción, es lo que verdaderamente se llama praxia. Por eso la praxia de verdad de la buena serían las de las degeneraciones corticobasales y no otras que muchas veces se nombran como apraxias que no tienen nada que ver con la melocinética o con algunas cosas, por ejemplo, como la ideatoria, sería igual, eso no es un tipo apráxico. Por mucho que le den pábulo, en fin. Y otra cosa es la semiología alrededor de la apraxia, que es muy rica, pero que no es práctica. Por lo tanto, la apraxia, para mí, es la única función ejecutiva cognitiva. Es decir, es como uno lo que aquí ha ocurrido con lo que sale fuera. ¿Todo es praxia? No. En el momento que es automatismo no es praxia, por lo tanto, en el momento que yo, por ejemplo, ahora estoy generando palabras determinadas, yo no estoy haciendo algo práctico, porque lo estoy haciendo de manera muy automática. Y la praxia siempre se caracteriza por la obligatoriedad de, o la voluntariedad de, o la intención de, ¿vale? Pero todo tiene que salir de manera motora. Estos son los sistemas cognitivos, aquí los tenemos, donde, bueno, yo los dibujo, en fin, mal dibujado, ¿no? Pero dibujo como una mesa concreta en donde una vez que tengo las patas, que sería como la rosa, lo que le llaman los cognitivistas así, tendríamos el sistema atencional y encima del sistema atencional correría la memoria de trabajo. Sabéis que la memoria de trabajo corre donde está el foco atencional, no la atención se va donde está la memoria de trabajo. Y alrededor de tendría como este escudo, que es el sistema inhibitorio, ¿ok? Es decir, logro estar
porque hay un control de la interferencia, en este caso me refiero al control que ejerce la inhibición en el sentido de la interferencia, que me hace que, por ejemplo, yo ahora, por mucho que escuche un coche o por mucho que se me vengan a la cabeza ideas, puedo controlarlas en el sentido de dejarlas ahí o al menos apartarlas para poder llevar a cabo todo este discurso, digamos, que estoy llevando a cabo. Luego tendríamos a la memoria de trabajo que se sostiene sobre esta mesa. Claro, al ir con las categorías, con lo funcional, lo que estaríamos hablando es de que aquí la memoria de trabajo dominaría o tendría que recibir la información de las funciones que sean, de las funciones informativas, de tal manera que puedo construir algo sobre las funciones informativas. Es decir, puedo construir algo en el sentido que puedo construir una actividad donde tengo la cognición o donde tengo que poner en marcha la cognición, gracias a que la memoria de trabajo siempre va a estar manteniendo toda la información que necesite y recuperando información, sin duda ninguna. Pero luego tendríamos este punto que sería, que es el que está aquí alrededor, o yo pongo alrededor, que es la cognición lógica. Significa, sí, sí, yo tengo todo esto. Tengo esa mesa, tengo ese sistema operativo, pongo en marcha una serie de funciones, la percepción, etcétera, etcétera, pero ¿quién da coherencia a toda la realidad? Ojo, coherencia no significa que yo tenga novedad. Coherencia lo que significa es que todo case de una manera concreta. Significa coherencia debe tener lo que tiene novedad frente a coherencia también tiene que tener aquello que no tiene novedad. No significa que porque haya una novedad la cognición lógica tiene una representación mayor o menor, ni mayor o menor. Simplemente la cuestión está en que todo se hace más coherente, todo se hace más acorde, todo se hace más lo que sea, gracias a que tengo una cognición lógica que me lo deja ejecutar así, ¿vale? Claro, al final todo esto tiene que salir desde un punto de vista motor, que esta es la praxia en el momento que los movimientos son así. Pero esto es ida y vuelta. Yo no puedo ejecutar, por ejemplo, los movimientos de una torre de Hanoi sin mi memoria de trabajo, mi sistema atencional, mi sistema inhibitorio no me sigue manteniendo todo lo que yo tengo que hacer y que ha sido generado aquí arriba, ¿no? Por lo tanto, esto está en constante interrelación. Esto no es ahora esto, luego esto, lo hago así como para explicarlo, ¿no? Vale, las funciones ejecutivas, por lo tanto, son funciones que deberíamos tirarlas a la basura, lo que actualmente sean funciones ejecutivas y ya no darle más pábulo, ¿no? Esta es la propuesta que nosotros hacemos desde la neuropsicología funcional y puede ser una buena propuesta para entender, predecir e incluso explicar la actividad, ¿no? En fin, hasta aquí hemos llegado con el segundo vídeo. Espero haber sido rápido, que no me gusta enrollarme a veces, en fin, aunque me enrolle, y claro con esto. Muchísimas gracias por si lo habéis escuchado hasta el final y estamos a vuestra disposición en Ineuro por si queréis cualquier cosa. Gracias.